Así vamos a darle lugar a la palabra de Dios. Yo los voy a invitar que estemos de pie en esta hora. No queremos andar con prisa, queremos ir suavecito para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. A su nombre sea la gloria. Vamos al libro de los Hechos, una porción bien conocida, una porción que se ha predicado mucho. A veces, hermano, yo no sé si usted se ha preguntado y le ha dicho al Señor, bueno, Señor, ¿de qué se hablará? ¿De qué hablaremos? Ya que todo, casi todo lo hemos oído. Pero muchas veces oímos al hombre y no al Espíritu de Dios. Muchas veces es el hombre intelectual y poco espiritual. Y yo soy de los que me preocupo porque Dios sea que hable. Yo soy de los que me gusta orarle a Dios y sentarme en un rincón y esperar que Dios me hable a mí. Soy amén. Esa es mi costumbre. Así sea en mi casa donde estoy, siempre saco un poco de tiempo para que Dios, mientras yo hablo con Él pueda hablar a mi vida. A su nombre sea la gloria. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 16 y 17. Yes. Perdón, lo tenía aquí. No, perdón. 14 y 15. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 14 y 15. Cuando lo tengo, usted lo confirma en una mente. Dice así la palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar, oiga bien, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Yes. Padre, en esta hora te damos gracias. Te pedimos, Dios amado, que como tú has ministrado mi vida, Dios ministra tu pueblo. Te pedimos, Dios amado, que esta palabra, que el trabajo para lo cual tú la has enviado, Dios amado, honra como la de los labios de tu siervo, los profetas, Dios, para que toda de ella, Dios, sea dada la gloria y la honra a ti en el dulce y poderoso nombre. Padre. Aleluya. Alabado sea. Y hermano, mientras, yo no sé si a usted le ha pasado. En una ocasión yo oí una dama decir que los hombres y las mujeres de Dios tenemos que andar con el paracaídas abierto. Usted sabe que a veces se le dan parte a los hermanos, o hay veces donde el hermano no puede cumplir, sea por X razón, se le asigna su labor a otro, y siempre tomamos por excusa que no es suficiente tiempo, que no podemos predicar, hermano, porque necesitamos a veces una semana, un mes para prepararnos, para poder predicar el Evangelio de Dios. Yes. Y a veces, hermano, tendemos a poner excusas. Pero yo le doy la gloria y la honra a Dios que antes que vuestro hermano, así yo lo conozco, hermano, no le sé su nombre. Lo que le he oído mencionar, hermano Chino. Amén. No le sé su nombre. Ya, hermano Luis, me gusta llamarlo por su nombre personal, por apodo. Pero amén. Ya que el hermano Luis, cuando se me acercó y me preguntó, hermano, ¿usted puede predicar? Yo no soy predicador. Yo no soy evangelista, pero me gusta obedecer la palabra de Dios. Me gusta hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y si a predicar Dios nos ha llamado, pues tenemos que predicar en las buenas y en las malas. Amén. Y mientras el hermano Luis me preguntó, hermano, ese día en la mañana, usted sabe que el que madruga, bueno, el que madruga, ¿verdad? Puede llegarse temprano en las primeras horas de la mañana ante la presencia de Dios. Y hermano, yo meditaba, y en el día, en la madrugada por la mañana, yo meditaba sobre algo que Dios me había dado y me preguntaba, Señor, ¿pero para cuándo? Wow. ¿Sabes que yo soy nuevo? Llevo poco tiempo.
y ¿verdad? En la congregación aquí con ustedes, porque vengo de otra congregación, y me preguntaba, Señor, ¿y cómo? Pero en esa noche, hermano, yo durante el día comencé a prepararme, sin saber que el hermano, ya Dios lo había planificado para que él se allegase a mi hermano, y cuando él se me acercó, mi intención fue decirle no. Mi intención fue poner las excusas que siempre ponemos, a que estoy enfermo, que tengo la presión alta, que no puedo llegar, que el frío me hace daño. Y tendemos a poner muchísimas excusas para no hacer la voluntad de Dios. Wow. Y hermano, pero de mi boca, en vez de decir un no, saltó un sí. En vez de decir que no, más con mi cabeza lo afirmé. Con mis labios lo confesé, hermano, y por eso estoy aquí, porque quiero ser obediente a Dios. Yo no sé si en su vida usted se ha preocupado por dejar algún legado en esta tierra. Yo no sé si en su vida usted se ha preocupado por marcar la diferencia en la vida de alguien, pero yo me he propuesto a marcar la vida de todo aquel que reciba la palabra que Dios ha puesto en mis labios para salvación de las almas, para que el evangelio siga siendo predicado. Y por eso estoy aquí. A su nombre sea la gloria. Y bien, hermano, mientras predicaba la palabra y cuando Dios me llevó por esto, yo decía, Señor, pero ¿qué vamos a hablar de la sombra? Siempre que hablamos de esta porción de la Biblia, casi siempre se repite lo mismo. Casi siempre la gente habla de lo mismo. Habla del poder de Dios. Habla de que la sombra de Pedro, con la sombra de él pasar, la gente quedaba enfermos. Señor, eso lo hemos oído. ¿Cuántas veces? Pero Pablo en cierta ocasión él decía que era necesario que aunque tuviera que volver a escribir, tenía que volver a recalcarle a los hermanos que era necesario volver, y mientras Dios nos siga dando la palabra tengamos que repetirla no una, no dos, no tres, 20 veces. Es necesario que esa palabra entre y quede grabada en nuestros corazones y mentes. Hermano, y la sombra es algo importante. Muchos la tomamos por nada. La sombra, cuando vamos al diccionario, dice que es un reflejo oscuro y opaco. Es algo que se refleja, como aquí ahora mismo, hermano. Si hubiera una luz ahí que alumbrara directamente hacia mí, usted no va a ver mi sombra. Mi sombra se va a quedar a mi alrededor y no va a ser expandida hacia adelante. Usted no la va a poder ver. Dice que la sombra es dada por un objeto. Cuando la luz se muestra de frente hacia ese objeto, la sombra se alarga hacia atrás. Y ya mismo lo voy a llevar a lo que yo quiero que Dios me dio que le quiera a ustedes. Amén. Hay una enseñanza, hermano, como Dios me la dio, así mismo yo la voy a depositar en ustedes. Y hermano, y muchas de las veces nosotros creemos que la autoridad de Dios que Pedro utilizó estaba simplemente en aquella sombra. Y que mucho nos hemos equivocado, que mucho hemos creído, hermano, o nos han contado, o nos han lavado la mente, o nos han predicado tanto que la sombra de Pedro guardaba autoridad. No, mire, hermano, aquello era un simple reflejo de lo que la luz del gran Dios del cielo alumbraba sobre su siervo, y su siervo reflejaba la sombra del omnipotente. ¡Gloria a Dios! Y Pedro, dice la Biblia que cuando vinieron el bautismo del Espíritu Santo, ya conocemos la historia, conocemos cuando llegó la promesa hecha por Jesús, cuando el libro de Noel habla que Él los enviaría al Espíritu Santo, que dice que los ancianos soñarán, verán visiones, que los jóvenes también tendrán, ¿verdad? Y dice que esa palabra llegó un momento donde se cumplió. Dice que estando todos unánimes. Yo me imagino, hermano, que aquí habemos menos de 120. Contando, mirando a la vista así, yo creo que no llegamos a 50. Mirando por encima. Dice los escritores que el lugar donde el Espíritu Santo vino a tomar el lugar, se dice que no era un lugar tan grande como muchos lo hacen mencionar. Dicen que en el principio se llegaron a juntar casi 500 personas en un solo hogar donde no cabían ni 120, porque la Biblia nos dice que son 120. ¿Cómo?
120. Yes. Usted sabe que nosotros exageramos siempre. Nosotros siempre nos vamos más allá. Sí, amén. Siempre miramos y abundamos más, todo lo redondeamos. Y dice que allá habían como 120 los que quedaron, los que confiaron, los que le creyeron a Jesús, que aquella promesa iba a ser descendida, que aquella promesa iba a venir sobre aquellos los siervos que se mantuvieran fiel. Y así lo hizo Dios. Así lo hizo, envió la promesa del Espíritu Santo. Y vemos que salieron los que no tenían valor para predicar, salieron y predicaron después que recibieron el Espíritu Santo. Que los que tenían temor de hablar, hablaban a través del Espíritu Santo. Que los que se sentían acobardados por la persecución que había en aquel tiempo se sintieron valerosos para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, hombres y mujeres que se atrevan a decirle al diablo que todavía hay un Cristo que ha prometido venir a buscarnos para que donde Él esté también estemos nosotros. Y dice que los apóstoles comenzaron a predicar, pero cuando usted se propone hacer la voluntad de Dios, usted tiene obstáculos. Cuando usted se propone ser obediente a Dios, siempre se va a levantar un enemigo. Cuando usted se propone agradar a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente y con todo su espíritu, va a encontrar obstáculos. Va a haber gente que no le va a gustar la forma en que usted habla. Va a haber gente que no le va a gustar la forma en que usted predica. Pero no podemos acecharnos, no podemos dejar que el enemigo nos meta miedo. Tenemos que predicar, le guste a quien no le guste. Yo me imagino que ese pastor los domingos, él se atreviera a hacer la pregunta que a quienes le agradó lo que él habló. Muchos van a quedarse callados. Y dice que eso se interpreta como el no. Porque el que se queda neutral ni va ni viene. Y como las ondas del mar que son arrastradas de un lugar a otro. Por eso usted tiene que decir, dice la Biblia, que vuestro sí sea sí y vuestro no. Usted, hermano, tiene que dejar oír su voz. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo ministre a través de usted, que Él haga lo que Él quiera hacer en su vida. Tuvieron oposición. En el poco tiempo que llevo aquí oído, en la iglesia la cerraron en una ocasión. Sí. Usted ve, hermano, lo que el enemigo hace para atemorizar, para intimidar a los hombres y las mujeres de Dios. Pero yo digo que si este hombre y esta mujer se hubiesen atemorizado hoy en la iglesia, no estuviera aquí. No estuviera. Pero el cielo se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Aquel que tiene agallas para hacerle frente al enemigo. Aquel que se atreve a decir que cuando él dice no, Dios dice que sí a su nombre. Porque esto no es para cobarde, ¿verdad, hermana? Hermana, el domingo decía que esto no es para cobarde. Iglesia es para gente valiente, para gente que están dispuestos a negarse a sí mismos para hacer la voluntad de Dios. Y tuvieron oposiciones. A lo mejor usted se ha puesto para trabajar para Dios y el enemigo se ha levantado. Su vecino le ha puesto obstáculos. Su compañera, su compañero, aún hasta sus propios hijos se han puesto de obstáculos. Yo tengo 4 hijos, hermano, los que vienen del Evangelio. Mientras pude los doctriné, como dice la palabra. Mientras pude los crié sirviéndole a Dios. Pero llegó un momento, hermano, donde cada uno de ellos tomó su camino y cada uno tomó sus propias decisiones. Y yo libro mi alma, yo libro mi culpa. A mí el enemigo no me puede señalar que tú eres culpable, porque mientras tuvimos y los tuvimos pequeños, los instruimos, les enseñamos a buscar a Dios, a servirle a Dios, para que mañana puedan ser independientes con Él. Porque, hermano, esto tiene que continuar.
El evangelio no se va a detener porque mi hijo se detuvo o mi esposa se detuvo. El evangelio no se va a detener porque tu esposo se quedó y tú no pudiste seguirlo. No, esto es individual. Cada uno de nosotros nos presentaremos delante de Dios y le daremos cuenta. Y cuando estemos delante de Dios, allí no habrá excusa. Allí no habrá ninguna excusa que pueda justificarnos para no hacer lo que Dios quiere. Y dice que los apóstoles comenzaron a tener oposiciones. Se le levantó el enemigo a quererles impedir. Se levantaron los que creían que eran aquellos los discípulos como aquellos otros que se habían levantado y muchos le seguían y los quisieron meter en la cárcel y lograron encarcelar a varios. Pero usted sabe que a veces cuando el diablo nos da más duro va a ser la bendición de Dios para su vida y para la mía. Cuando el enemigo nos golpea con violencia es porque la bendición va a ser mucho mayor que cada golpe. Cuando Cristo llevó el pecado suyo y mío a la cruz del Calvario, lo sintió en carne propia cada golpe, cada jalón de barba donde dice que le arrancaban su barba. Él sintió eso en carne propia y aún sabiéndolo, no se dio por vencido. No se rindió. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Usted no va a pasar este evangelio como usted quiere. Usted no va a pasar este evangelio a la forma de usted. Usted no puede hacer a Cristo que trabaje a la manera suya. Usted es el que tiene que someterse a la manera de Dios. Usted es el que tiene que someterse a la obediencia de Dios. Es usted quien se tiene que someter. ¡Aleluya! Y nos enseña que después de Jesús haberle predicado, hermano, usted sabe lo que era el dador de la vida. Al unigénito Hijo de Dios con usted paseándose, predicando en las calles, ver los peces multiplicarse, ver el pan multiplicarse, ver los enfermos sanarse, ver al paralítico ponerse de pie, hermano, y después de haber practicado durante 3 años y medio la obra del evangelio de Dios, llegó un momento que cuando su maestro le fue quitado, volvieron a la vida antigua que tenían. Volvieron a lo mismo, volvieron a irse de pesca como muchos hacemos, ¿verdad? Que después que experimentamos la gloria del domingo, después que experimentamos el domingo, el día agradable de Dios, que donde Dios viene a arreglar cuentas con nosotros, y después que salimos nos olvidamos de lo que hemos prometido en el altar de Dios. Y dice que cuando Jesús llegó hacia ellos, los encontró pescando. Allá estaba Pedro sin su camisa. Allá estaba Pedrito, Tomás Sandunguero, tirando redes por un lado y para otro. Y se le había olvidado las enseñanzas. Se le había olvidado cuando Dios le dijo que antes que el gallo cante tú me negarás. Y eso es lo que está pasando, hermano. Que la palabra la estamos olvidando. No estamos ejerciendo el poder de la palabra. Ahorita el hermano Luis decía que la vida está en el poder de la palabra. Se halla la vida o la muerte. Y si usted, hermano, deja que el enemigo lo meta en un conformismo, dio el tiempo de su vida dentro de una iglesia. ¡Aleluya! Él dio el tiempo, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque esto cuesta. Esto se sufre. Yo no sé cuántos de ustedes tienen que decirle a sus nietos cuando tienen que ejercer para el Señor: no puedo jugar contigo ahora. Mano, yo tengo mis nietos y cuando más quieren jugar conmigo es cuando más ocupado estoy para la obra de Dios. Y con el dolor en mi corazón los tengo que sacar de mi cuarto, hermano pastor. Los tengo que sacar de mi lado para poder concentrarme en lo que Dios quiere tratar con mi vida, para yo poder tratar con el pueblo de Dios. Y cuesta, hermano, que nos miren sobre el hombro. Cuesta que nos menosprecien, pero nada de eso nos debe importar, porque sabemos que nuestro galardón está en los cielos. Sabemos que nuestra recompensa no viene de hombres sino de Dios, y sabemos que un día lo que hemos sufrido aquí en esta tierra nos vamos a regocijar delante del Padre, donde ya no habrá más llanto, donde allí no habrá más dolor.
Eso es. Pero volviendo a la sombra, decimos que dicen los diccionarios que es un reflejo opaco. Aunque la sombra puede descifrar y usted puede saber quién está de usted o reconocer los buildings, los edificios, las construcciones por la silueta que la sombra deja. Así de esa manera también Dios reconoce cuando nuestra sombra, cuando la luz que dice Él es la luz que alumbra sobre nosotros, nos da para que nuestra sombra se alargue, nos echa para que nuestra sombra se engrandezca delante de los hombres. Pero es aquí donde hay un ay de parte del Señor. Es aquí donde Dios me dijo, cuando oraba en mi casa y le preguntaba, es aquí donde entra el orgullo, es aquí donde entra el conformismo, es aquí donde entra el desinteresado, el que ya no le importa, el que ya no siente nada si esto sucede o no. Y le preguntaba, Señor, ¿y qué significado le podemos dar a la sombra? Hermano, me dijo, yo busco un flashlight, mi casa es de día, ¿verdad? Yo busco un flashlight, me encerré en mi cuarto, seguí las directrices que el Señor me dio. Y así mismo, hermano, como Él me decía que lo vaya haciendo, yo fui moviendo el flashlight de lado a lado, ponlo de arriba hacia abajo, y lo ponía de arriba hacia abajo, yo en mi cuarto encerrado, y lo ponía así, hermano, y la sombra era solamente a mi alrededor. Ahora me decía, pon la luz a tus espaldas, y mi sombra, hermano, se agrandaba de tal manera. Hoy cuando me decía, ponla a tu diestra, mi sombra se hacía todavía más grande. Ponla a tu izquierda, wow, y la sombra crecía más que los hombres. Hermano, y es ahí el problema, es ahí la dificultad. Es ahí donde Dios no encaja con el hombre. Cuando Dios comienza a hacerte grande, cuando Dios comienza a ampliar tu ministerio, cuando Dios comienza a florecer, hermano, creemos que los hacemos por luz propia. Y nos olvidamos que el que está encima de nosotros es la luz sobre toda la luz. Es el único Dios verdadero, el que hace que tu sombra crezca hacia adelante. Comienza a crecer el ministerio, y comienza a crecer la obra, y comienza a crecer todo lo que Dios pone en nuestras manos. Pero un día hacemos como hizo Nabucodonosor. Miren, vaya todo lo que yo he hecho. Miren la Babilonia que yo construí. Eso dice yo, Nabucodonosor. Pero dice que en aquel momento, por hablar insensatamente, vino la palabra del Dios del cielo, que por haberse enorgullecido iba a tener que parar con los animales a comer como las bestias del campo. Dice que su pelo creció, sus uñas crecieron, porque se acostumbró a vivir como un animal después de haber experimentado la grandeza y las maravillas de Dios. Dios lo tuvo que poner por piso. Y hay muchos ministerios, hay muchos predicadores, hay muchos pastores que van a tener que postrarse en el piso para que Dios vuelva nuevamente a bendecir. Porque ya no es Dios, es el pastor. Ya es como yo rijo la congregación. Ya es como yo ordeno que se haga. Bendita sea. Hermano, años atrás yo fui a la ciudad de Nueva York. Santo, santo eres, mi Dios. Y cuando llegamos, la cosa más sorprendible la vi yo allí, hermano. Cuando yo veo que llegaron los hermanos y llega el pastor, con permiso, vinieron todos los hermanos, uno del lado de allá y otro de acá, y pusieron sus brazos así, uno, y hacer una silla para cuando el hombre supuestamente de Dios se bajase de su automóvil, los hermanos pudieran cargarlo hacia adentro del altar, porque era el ungido de Dios, porque era el hombre de Dios. Señor, reprenda al diablo, si vuestro Salvador, si el que a él se nos dio la vida. Cuando lo cargaron, cuando lo mecieron, cuando lo llevaron encima para que sus pies no se ensuciaran. Hermano, y eso es lo que han llegado muchos líderes, muchos evangelistas, que ya no predican lo que Dios da, ya predican por lo que ven, ya predican por lo que saben, ya predican a gusto de sus hermanos, ya predican temas que son pedidos por
con la congregación. Hemos olvidado que aquí a quien se agrada primeramente es a Dios, y nos hemos olvidado que la voluntad de Dios es por encima de todas las cosas. Hermano, en una ocasión yo llegué a una iglesia y el culto terminó, pastor, y yo conozco al hermano en lo, vamos a decir, fuera de lo espiritual, como amigos, somos amigos. Y tan pronto terminó, yo llegué al culto, vinieron los hermanos y abrieron la parte de la guagua. Él se bajó como Juan por su casa, como que yo me lo merezco todo, y entró como el pavo real con sus plumas abiertas y alumbrando al ojo del hombre. Y cuando termina el culto, yo me pongo a conversar con el hermano, con el pastor, y él viene y me mira y mira hacia el altar. Y yo veo que vuelve y me mira y mira hacia el altar. Pero como yo no, ¿verdad? Yo nací y los dientes los eché poco a poco. Me fueron naciendo poco a poco, ¿verdad? Porque eso es lo establecido por Dios. Este hombre, hermano, mira y me mira, y es que Dios es sabio. Por eso es que nosotros tenemos que ser mansos como la pastora, astutos como la serpiente. Su mirada lo que me estaba diciendo era que yo fuera al altar, le recogiera sus 4 bultos que había traído y se los llevara hacia su auto. Y yo lo miré seriamente a sus ojos y le dije: usted no estará pensando lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Aleluya. Usted no estará pensando que yo me traiga al altar y le busque esos 4 bultos que usted trajo para que yo se los lleve a su carro. Usted está equivocado. Usted se ha equivocado. La Biblia dice que en el tiempo cuando los romanos estaban sobre el pueblo de Dios, que si veía un judío, que si venía un romano y te decía: cárgame esto, ve con él, no vaya una milla, demuéstrale que tú eres más obediente, ve 2, no vaya una. Que si te piden un gabán, no le den gabán, dale la corbata también. Demuéstrale que el amor de Dios vive en usted. Amén, gloria a Dios. Hermano, pero no podemos ser abusivos, no podemos someter al pueblo de Dios a trabajo forzoso que Dios no nos ha llamado a hacer. No podemos obligar al pueblo a servirnos como esclavos cuando un día tendremos que darle cuenta a Dios. Hermano, y eso bastó para que yo nunca volviese a poner pie en aquel lugar. Wow. Nunca más volví a ver ese hombre hasta el día de hoy. Le doy la gloria a Dios que no tengo que enojarme, hermano, porque el servirle a Dios, por ahí dicen que no somos al contra para que los pisoteen. El hombre de Dios, en Dios sabe ser humilde. El hombre de Dios, en las manos de Dios, sabe ser quien Dios quiere que sea usted. Pero no podemos permitirle al diablo que nos pisotee. No podemos permitirle al enemigo de nuestras almas que nos humille delante de los hombres. Porque mientras más el enemigo te quiera humillar, más grande Dios dará la recompensa a su vida. Entonces la sombra de Pedro, hermano. El capítulo 5 comienza narrando que Dios comenzó a hacer prodigios y milagros a través de los apóstoles. Oh, qué lindo se movía. Eso es como cuando uno se enamora, el primer amor, ¿verdad? Ay, Dios mío. Uno camina hasta por encima de las piedras. Uno hace lo más imposible para llegar a ver su nombre. Gloria a Dios. Uno que lo hace en ese primer amor. Para uno no fue los esfuerzos. Para uno no es trabajoso. Para uno, hermano, ver la novia todos los días es un privilegio. Digo, no es que ahora nos queramos verla. Después que haya pasado, ¿verdad? Tantos años. Pero en el primer amor, hermano, por eso a mí me gusta ver los jóvenes en el primer amor. Por eso a mí me gusta tratar con las personas cuando conocen a Dios por primera vez, hermano, porque su deseo, aunque digan que son fanáticos, aunque digan que son locos, aprenden y sacrifican para Dios todo lo que tienen, sin ninguna excusa, sin ninguna queja. Y es ahí donde estamos nosotros, hermanos, los veteranos, nos hemos olvidado. Ese primer amor todavía tiene que permanecer en nuestra vida. El deseo con el cual nos convertimos al Señor todavía tiene que
permanecer en nosotros. Esto no es de temporada, esto no es de día, no, hermano. Cuando usted y yo nos comprometimos con el dador de la vida, juramos ser fiel hasta la muerte, aunque nos costara nuestro hogar, aunque me costara mis hijos, mi padre y mi madre. Tenemos que ser valientes, tenemos que permanecer fieles, tenemos que seguir hacia adelante. Aquí no hay vuelta atrás, aquí no hay un nuevo comienzo, tenemos que seguir hacia adelante. Sorry, Papa. Hermano, y que el Espíritu Santo se movía de una manera tan especial que ya muchos piensan que ya el Espíritu ya no tiene más nada que hacer. Hay doctrinas, pastor, que se han levantado por ahí que dicen que el tiempo de los milagros ya pasó, que ya Dios lo tiene, que ya ni los hermanos tienen que hablar en lengua, porque eso no es necesario dentro de la casa de Dios. Hasta donde el enemigo nos ha sacado, hasta donde el enemigo nos ha puesto venta, hasta donde si el compromiso que yo adquirí con mi Dios es para toda una vida. Cuando yo me casé con mi esposa, yo no me casé pensando en divorcio. Yo me casé creyendo, yo siempre le decía a mi esposa, el día que yo me casara, yo quería que esa fuera la persona que estuviese conmigo. Cuando dijo el hermano ahorita, aún que mi mente la perdiera, pero quería que esa fuera la persona que estuviese conmigo toda mi vida. Quería que fuese la compañera en las buenas y en las malas, y hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hasta aquí nos ha fortalecido Dios. Hermano, y los apóstoles viendo estas maravillas, viendo cómo los enfermos eran traídos a ellos, cómo el poder de Dios comenzó a sanar, comenzó a levantar los paralíticos. Dicen que ya eran tantos que solamente ya lo que había que hacer era traerlos a la calle y ponerlos en un pequeño lecho para que tan solo cuando pase la sombra de Pedro, los enfermos fueran sanados. Usted sabe, hermano, que su sombra nunca se despega de usted, a menos que usted no lo quiera. Sombra no se despega de usted a menos que usted no quiera despegarse de eso. Va a estar con usted día y noche. A donde usted vaya, ella irá. A donde usted se mueva, se moverá. A donde usted se detenga, se detendrá. Porque es su compañera. Es su compañera. Vamos a verlo. No vamos a pensar que vamos a meter doctrinas extrañas aquí, no. Vamos a ver que esa es la compañera que está con usted día y noche. Y esa sombra, hermano, cuando Pedro pasaba, no era necesario, porque entre Pedro y la sombra había un punto de contacto para tocar a ese enfermo, para levantar a ese paralítico. De la sombra de Pedro no tenía que ir a poner las manos, no tenía que ir a darle a los oídos, solamente con su sombra hacer contacto con el enfermo y la sanado. Wow. Imagínense lo que Dios estaba haciendo. Imagínense la grandeza de Dios, hermano, que no había que ni siquiera predicarles tanto. Donde los enfermos son sanados con tan solo la sombra pasada. Ahora, la sombra viene de quién? La sombra la creó Dios. La sombra proviene del reflejo de su vida. Es lo que refleja en la sombra quién es usted. El hermano que está raro. Yo no entiendo eso. Imagínense, Dios está ahí como la luz del mundo. Cuando Dios alumbra sobre ti, refleja tu vida en la sombra. A veces, hermanos, decimos que porque oramos por un enfermo y no se sana. A veces oramos, hermanos, y mire, hermano, y gritamos, y reprendemos, y damos tantas patadas en el piso, y nada sucede. Nada pasa. Nada se puede hacer. Y nos vamos enojados. Nos vamos para la casa entristecidos con el Señor. Señor, porque tú nos sanaste. Si yo oré en tu nombre. Si yo puse las manos en tu nombre. Si yo oré por ellos creyendo que tú los ibas a sanar. Porque esto no se trata de usted.
Esto se trata del dador de la vida. Aquel grande y poderoso se llama Jehová Dios de los ejércitos. Aquel que demuestra el poder no cuando yo quiera, sino cuando a Él le plazca manifestar sus maravillas y sus prodigios delante de los hombres. Gloria a Dios. Entonces, hermano, en la sombra no hay ningún poder. En la sombra no hay ninguna autoridad. La autoridad viene de arriba. La autoridad viene del dador de la vida. La autoridad viene de Jehová Dios de los ejércitos, del gran yo soy, del alfa y del omega. Usted tiene que procurar estar conectado con Dios. Usted tiene que procurar de todos los días ir a llenar su lámpara de las maravillas de Dios, de la unción de Dios, de los prodigios de Dios, para que entonces podamos darle a otro. Gloria a Dios. Eso es, La papá. sombra no hay poder. En la sombra no hay autoridad. Si yo me parara ahora aquí le doy el micrófono a la sombra, nos vamos a quedar como llegamos. Eso. Predica, sombra, predica. Como aquel hombre que llegó y con una simple corbata no lo dejaron predicar. Después en cierta ocasión vuelve, pero vino con corbata, y cuando lo llamaron a predicar, puso la corbata en el altar y le decía: predica, corbata, predica. Porque nos hemos equivocado. La unción no está en esto, la unción no está en esto, la unción está en una vida devocional, día con día, delante de Dios. Mi unción se demuestra cuando yo madrugo, cuando yo me someto en las manos del alfarero. Eso es, papá. Mi vestido. No está en mi forma de yo hablar, está en mi relación con Dios. Aleluya. Está en la presencia de Dios cuando yo soy obediente a la palabra de Dios. Cuando tú eres obediente, cuando dice la Biblia que en lo poco tú le eres fiel. Hermano, yo tengo aquí, yo me pasé casi 2 días escribiendo, hermano, porque hay gente, usted le tiene que probar con la palabra que eso está escrito. Eso es. Hay gente que si usted no le prueba son como Tomás, que dice: no, hasta que yo no meta mis dedos en su llaga, yo no creo. Yes. Entonces, hermano, esto es por fe, no por obra. Dice que si vuestra fe fuese como un grano de mostaza, le diría a ese monte: échate, Ya. muévete, quítate, que se hará. Pero esto no está en mi vestir, no está en mi sombra. La autoridad de Dios se refleja en una vida de sometimiento. Cuando usted y yo le somos fieles a Dios, cuando usted pone a Dios en primer lugar, Eso es, papá. cuando usted deja de hacer todas las cosas que a usted le gusta para darle el primado a Dios. En eso está la unción, en eso está el poder de Dios, en que Dios busca gente obediente. La gente habla y dice que la condición del hombre es gracias al pecado de Adán. Mire qué simpleza: Adán no mató, Adán no robó, Adán no adulteró, Adán no fornicó, pero desobedeció a Dios. Y la desobediencia tiene consecuencias. Cuando usted es desobediente a la palabra y los estatutos que Dios ha escrito y le ha dicho: así quiero que haga, y usted es desobediente, usted recibirá su recompensa. Yo recibiré la mía. Pero este, hermano, no está en los grandes milagros, en los grandes predicadores de hombre. Esto está en aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. La sombra, Aleluya. hermano. Cantamos un coro que dice que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. A veces yo digo, ¿verdad?, que ese coro como que está fuera de contexto, porque la sombra de Pedro no tiene autoridad. Yes. La sombra de Pedro no tiene poder.
Soy. Era aquel que lo había llamado, aquel que lo había escogido para hacer de él un discípulo, aquel que Dios había llamado para hacer de él una nueva criatura, significando que Pedro tenía que dejar todo lo que él era para volver a nacer de nuevo. Y Dios en esta noche está llamando gente que quiera dejar su vieja vida, que quiera dejar su vida de rutina, que quiera dejar su vida de apariencia delante de los hombres y quiera hacer la voluntad de Dios. Es importante, hermano, que nosotros nos sometamos a la palabra de Dios. Es importante, hermano, que nosotros tratemos al máximo de cumplir el propósito de Dios. Como le dije al principio, yo quiero dejar un legado. Yo quiero dejar que mis hijos sigan hacia adelante, no herencia, porque esto no se hereda. Yo no le puedo dejar a mis hijos el llamado que Dios me hizo a mí, no. Ellos tienen que relacionar su vida con Dios para que Dios los llame a lo que Dios quiera hacer. Pero en mí está en que yo les dé el ejemplo. En mí está en que yo les enseñe cómo buscar a Dios. En mí está en que ellos aprendan cómo alabar a Dios. En una ocasión, hermano, ya mismo termino. En una ocasión estábamos en una escuela bíblica y había un hermano, usted sabe esos hermanos que les gusta mucho el deporte. Ellos no saben Biblia, ellos no saben Juan 3:16, no. Pero ellos saben la vida del pelotero de allá y de acá. Ellos saben el millaje del deportista, cuánto puede correr y cuánto no. Pero nunca se preocuparon por instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Nunca en su culto en el hogar rindieron una alabanza al Dios del cielo. Y por eso hoy en día, hermanos, sus hijos están arrebatados por el enemigo. Porque usted y yo tenemos que practicar la palabra dentro y fuera del hogar, dentro y fuera de la casa de Dios. Hermano, tenemos que instruir. Usted nunca ha hecho un culto en su casa. Solamente usted y sus hijos. Donde allí no lo ve el pastor, y allí no lo ve el diácono, donde solamente usted y sus hijos y el Dios Trino. Donde allí no hay galardones a los hombres. Donde allí no puede recibir pleitesía. De bueno lo hiciste. ¡Guau! Siervo de boda. Muchacho, como Dios te usa. No, hermano. Allí solamente está la recompensa de Dios a tu vida por hacer lo que te corresponde. Cuando usted hace bien, usted recibe mal. Cuando usted hace mal, recibirá. La Biblia dice que el mal es en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Cuando usted instruye a sus hijos en la palabra, usted está haciendo mal. Cuando usted no instruye la casa que Dios le puso en sus manos, usted está haciendo mal. Porque están criados sobre la arena. Cuando viene el viento y sopla, los derriba rápidamente. Pero cuando usted le da un fundamento, cuando usted le da una palabra sólida, entonces podrán ser, como dice la palabra, que el justo florecerá como la palmera y crecerán como cedro en el Líbano, firmes en la palabra de Dios, que aunque vengan vientos, aunque vengan tormentas, aunque empuje con violencia, no cederán su posición al mundo. Pero hoy la solución es, yo me voy que predique otro, yo me voy que él se quede con mi ministerio. ¿Y quién te ha dicho a ti que esto es tuyo? ¿Quién te ha dicho a mí que esto es mío? Podré ser líder, pero no adueñarme de lo que es de Dios. Yo no puedo quitar a Dios para meterme yo en lugares de Dios. Entonces tropezaría y caería. Pero cuando usted pone a Dios delante, todas las cosas le ayudan a bien. Vamos a estar de pie. Qué lindo es Ah, bueno, Mi alma adora a Dios. Qué lindo es Jesús, aleluya. Alabado sea tu nombre. Señor, Padre grande, Jehová. Ay, santo, mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Usted quiere permanecer delante de Dios, haga lo que Dios le da.
Mi alma adora a Dios. Usted quiere prevalecer en este camino, comienza a obedecer a Dios. Comience a postrarse y dejar el orgullo a un lado. Comience a dejar la altivez de un lado y comience a practicar en la humildad en el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo comience a hacer en su vida grandes cosas, para que donde quiera que usted llegue, la gente sepa que usted es distinto, que usted no es igual, que usted no es como el aleluya de la esquina, que usted no es como el aleluya de otro lugar, usted lleva las marcas del Evangelio sobre su vida. Esta palabra voy a terminar. En una ocasión, hermano, él se hace porque así se ve más bonito que esto se. En una ocasión, cuando yo me convertí al Evangelio, yo no sabía, pastor, que yo me había convertido. Yo sé que hicieron un llamado, yo levanté mi mano, y cuando vine a ver, mi esposo y yo estábamos en el altar sin saber a que nos habíamos convertido. Cuando yo bajé de la tarima, le pregunté a mi hermana y a mi cuñado, ¿y qué soy yo ahora? Yo era apostólico, católico y romano. Usted sabe la tradición. Uno dice por instinto, cada vez que me pregunta, ¿y tú qué eres? Apostólico, romano y apostólico y romano. Esa era mi respuesta. Pero no sabía quién yo me había convertido. Pero le pedí a Dios que me diera un siervo y amar a Dios sobre todas las cosas, y me incluyó. Ese hombre, hermano, sabía llegar a mi casa a las 4 de la mañana para enseñarme a orar delante de la presencia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y cuando vio que ya yo podía caminar por mí mismo, me soltó y comencé yo a caminar delante de Dios. Fuimos a un lugar, hermano, llegó un evangelista, era un joven evangelista de la iglesia. Fíjate, Dios lo usaba de una manera terrible. Usted sabe que a veces nosotros pensamos que todo esto está en el grito, en los zapateos, en las órdenes que le damos a Dios. Y estamos totalmente equivocados. Porque ahora el viento apacible. ¡Santo, aleluya! ¡Gloria a Dios! No tiene que hacer tanto ruido para mostrar la grandeza. Pero la Biblia dice que tenemos que gritar con voz al pueblo. Amén, gloria al Señor. Que tenemos que gritarlo. Y hermano, y este joven se fue a comprar unos trajes. Mientras estaban en el lugar, él después quiso que se lo ajustaran. Usted sabe que hay que darle detalles por aquí, puntada por acá. Pues cogía más tiempo. Salimos a la calle a esperar porque el santerero, el teiro, como que llame, le dijo: tienes que esperar si quieres que te ajuste el traje a tu medida. Pues no prefirió así, salimos a la calle, hermano. Cuando salimos a la calle, venía un loco por la misma acera. Pero ese hombre estaba más endemoniado que los galaderos, aquellos que habían en la ciudad. Aquel hombre venía dando voces, venía dando gritos. Y hermano, yo estaba acompañado de un evangelista, de una sierva de Dios aparte. El joven, su tía y yo, el novato, el 9. Y yo cuando veo a aquel hombre, hermano, que venía, yo pensé que el joven le iba a poner las manos, le iba a predicar a Cristo y aquel hombre iba a quedar libre. No, hermano, cuando ese endemoniado llegó a donde nosotros estábamos, usted sabe lo que hicimos. Y aquel endemoniado siguió su camino gritando y dando voces como un loco. Pero cuando camina más hacia adelante, yo oigo una voz que me dice: mira hacia atrás. Hermano, y cuando yo miro hacia atrás, aquella voz me dice: por eso es que la iglesia ha perdido el poder. Por eso es que la iglesia ya no tiene autoridad sobre los demonios, porque cuando vienen esas personas les cedemos el paso para que sigan en su lamento y en su sufrimiento. Pero dice la palabra que Jesús vio hombres que necesitaban, que los amarraban con cadenas, se golpeaban, hasta en ocasiones serían ellos mismos. Y cuando Cristo los vio, los sanó. Yes. Y yo somos el pueblo de Dios, y la manifestación del Espíritu Santo no se manifiesta por nosotros. Entonces, ¿por quién se va a manifestar el poder de Dios? Usted no tiene el valor por orar por un paralítico, ¿quién nos hará por él? Si usted no tiene la autoridad para orar por un enfermo, ¿cómo se sanarán? Por eso adoramos al que dice la Biblia que Jesús dejó muchos
endemoniado, dejó muchos enfermos. Hubieron lugares donde él no quiso hacer ni milagro. Porque iba a llegar el momento donde tú y yo como iglesia teníamos que poner en práctica nuestra fe, teníamos que poner en práctica la obediencia a Dios. Si no hubiese necesidad de evangelio en este tiempo, si no hubiesen enfermos, si no hubiesen paralíticos, si no hubiesen descarriados, ¿qué propósito tiene usted que envolvió en esta tierra? ¿Qué propósito va a decir? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y lo que Dios nos ha permitido y nos ha dado el Espíritu Santo para que en su nombre obremos. Hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros. Gloria a tu nombre, Padre. Eso es, papá. Yo no sé hasta dónde su ministerio ha llegado o hasta dónde ha comenzado la obra. Yo no sé a cuántas naciones usted ha ido o ha venido. No sé cuántas promesas Dios ha hecho a su vida, pero yo sé la que me ha hecho. Y yo le he creído. Gloria a Dios. Y yo lo he puesto por práctica en mi vida. Santo. Yo he tratado de lo poco en mi humanidad de hombre pecaminosa, he tratado de serle fiel a Dios, he tratado de esforzarme al máximo, he tratado de que cuando me presente delante de Dios me presente como un obrero aprobado, como un obrero que trata y usa bien la palabra de Dios, no para lastimar, no para golpear, no para causar heridas en el corazón de las almas, sino para que sean bendecidas por Dios, sino que yo pueda usar la palabra en la mejor manera posible para el beneficio de las almas. A veces no vemos nada, hermano, porque estamos trazando la palabra mal. En una ocasión hubo un joven que me decía: ahora te toca predicar a ti, éntrale a marronazo, éntrale a espadazo, dale con la espada. Hermano, ¿cuánto nosotros, dice la Biblia, que nos catalogan por carniceros, por ser espadachín? No, hermano, nosotros somos hombres y mujeres de Dios que tenemos que agradar a Dios en todo. La palabra no es para herir, la palabra no es para humillar. Lo que Dios te ha permitido saber, úsalo con propósito para que la obra sea perfeccionada cada día, para poder enseñar, para poder instruir. Gracias por el Espíritu Santo. Eso es, papá. Porque no nos dejó solo, dejó uno que se iba a encargar de hacernos saber todas las cosas, de redarguirnos cuando he hecho mal, de redarguirme cuando he ofendido a mi hermano. Me ha dado un Espíritu Santo que me dice: fallaste, hiciste esto cuando tenías que hacer aquello. Y qué lindo es cuando reconocemos delante de Dios y decimos: Señor, perdóname. Perdóname porque en este día no hice tu voluntad. Perdóname porque en este día no te agradé lo suficiente por agradar el deseo de mi carne. Eso lo vivimos diario, hermano. Esa batalla está en día tras día. Oh, el apóstol Pablo decía que lo que él quería hacer no hacía, ¿verdad? Y las cosas que no quería hacer era la que él hacía. O sea, esto es una pelea constantemente. Yo me imagino todas las barreras que usted tuvo que pelear en este día para poder llegar aquí. Imagínense que el hijo de Juanita, este servidor, usted cansado de pelear, usted cansado de guerrear en este día contra las artimañas de Satanás, y lo coja yo aquí de 4 palmadas más. Aleluya. Los hermanos que presentarnos como obrero aprobado delante de Dios, que hace bien con la palabra de verdad, para que podamos prosperar, porque dicen que en aquel tiempo la iglesia crecía y se multiplicaba día tras día, seguían llegando damas, seguían llegando caballeros, seguían llegando a las vidas al templo de Dios. Y hoy en día, hermano, para sacar un alma de la calle hay que dar ayuno y rodillas. Para poder sacar una alma de la calle hay que derramar lágrimas en abundancia. ¿Por qué si están aquí las vamos a tirar afuera? ¿Por qué si están aquí las vamos a golpear para que salgan?
Yo sé que el pastor tiene su trabajo, que Dios le ha puesto y Él se encargará de darle cuentas. Yo sé de mi responsabilidad como siervo del Señor, lo que tengo que hacer para ayudar a la obra de Dios. Usted sabe lo que tiene que hacer. Ya. En esta hora, Padre, te damos gracias en nombre de Jesús. Soy papá. Yo Gracias. he creído a tu palabra, Señor. Gracias, He Padre. entendido que la sombra no tiene autoridad. Gracias, Que Padre. la sombra no causa los milagros. Gracias, Padre vivo. Que simplemente era la enseñanza que tú querías traer a tus discípulos, Dios amado. Gracias, Como Padre. nos las trae en esta tarde, en esta noche. Gracias, Padre. Permítenos, Dios amado, poder seguir hacia adelante, poder seguir peleando la buena batalla, correr la carrera como hablaba Pablo, que no es el que corra más rápido, oh Señor amado, sino que al final podamos llegar a la meta. Que cada uno de los que estamos aquí, Dios, podamos aportar nuestro granito de arena para que este evangelio siga siendo predicado, para que el tiempo que tú nos permites estar sobre esta faz de la tierra, Señor, pueda ser provechoso para mi vida y para los que me rodean, Dios amado. El compromiso que adquirimos no fue para un momento, sino para toda la vida. Señor, entrego la parte, creyendo que lo he hecho conforme a tu voluntad. Gracias, Señor amado. Gracias a la iglesia. Si alguno desea oración, estamos dispuestos a orar. Creemos, hermano, que una fe sin obras es muerta. Que si usted quiere ver la mano de Dios obrar en su vida, usted tiene que hacer la parte que le corresponde. Yo no lo voy a forzar, yo no lo voy a obligar. Yo cumplí con el Señor. Yo hice el encargo que Él me dio. He cumplido con sus palabras tal y como Él me dio. No le he añadido para agrado de los hombres, ni le he cortado para agrado de los hombres. La he dado. Usted está enfrentando problemas y dificultades. Usted piensa que no hay una solución, Gracias, Dios. que ya todo se ha acabado, que lo ha probado todo Gracias, Señor. y nada le ha dado resultado. Gracias, Señor. Usted ha creído, porque eso es lo que se le ha dicho, lo que el enemigo le grita a sus oídos, que ya no hay más nada por hacer, que ya no hay nada más que alcanzar, que ya los que se iban a salvar ya Dios lo sabía de antemano. Y ahí entramos en una enseñanza que se llama la predestinación, y no vamos a hablar de eso porque nosotros hablamos de Cristo, nosotros hablamos del poder del Evangelio de Dios. A su nombre sea la gloria, y sabemos que en esta noche, si usted le cree a Dios, si usted pone su confianza en Dios, su necesidad será saciada, no conforme a mi voluntad, sino a la de Dios. Es lo más hermoso para Dios, sino que usted sea un hombre y una mujer obediente, sino que usted aprenda a sacrificar lo más valioso en su vida para agradar a Dios. Esta noche muchos no vamos a articular por qué o por qué no. Cada cual dará cuenta, sabió de lo que pudo hacer hoy y no hizo. Pero aquellos que nos hemos presentado a la casa de Dios, aquellos que hemos vencido porque Dios nos permitió vencer en este día, nos permitió pasar por encima de la prueba, nos permitió pasar por encima del problema, hemos llegado a recibir la bendición de Dios. Solamente los valientes lo arrebatan. Solamente aquel que pone a Dios por primer lugar alcanzará la meta al final. Yo le he creído a Dios, hermano, y yo le he creído a Dios en este día y todos los días de mi vida. Por eso, hermano, fui obediente a mi encomienda cuando se me dio. Por eso, hermano, de verdad que no hay mucho, de verdad que no se ha movido, que a lo
mejor usted esperaba que las paredes sudaran aceite, que los enfermos brotaran debajo de los bancos. Usted a lo mejor esperaba ver esas manifestaciones, pero eso no lo es todo. Lo que importa en este día, en esta noche, es que cuando usted salga de aquí, usted salga renovado, con nueva fuerza, para enfrentar el día de mañana, para poder pelear por su familia, para poder pelear por su vida espiritual. Por eso, hermano, yo le doy gracias a Dios por todo lo que nos permite. Y sin más preámbulo, hermano, yo entrego mi parte para poder ayudar a mi esposa en la administración, mientras el pastor continúa con lo que Dios ponga en su corazón. Dios le bendiga, iglesia, y gracias por la confianza. Dios bendiga, siervo de Dios. Alabanza al Señor. Puede sentarse, amado. Si hay alguien más que lleve la oración, alabanza al Señor, sea Dios glorificado.